Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Edwin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón. Bienvenido a este seminario sobre la parucía del Señor. Vamos a comenzar un seminario de muchos temas sobre la venida de Jesucristo. No voy a dar razones y argumentos porque estos sobran, con solo leer las noticias y lo mucho que vamos a explicar en estos temas, que por supuesto no van a ser muy profundos, nos daremos cuenta de que algo está pasando en el planeta. Y queremos que todas las iglesias se den cuenta de que algo está ocurriendo y de que debemos tomar acciones evangelísticas o acciones a nivel del reino de Dios sobre esto. Vamos a comenzar con tres teorías que existen sobre el arrebatamiento de la iglesia. En el seno de la iglesia cristiana a nivel mundial existen tres teorías sobre el arrebatamiento de la iglesia. Unos creen una cosa y otros creen otra, pero al final todos creemos que Jesucristo viene por la iglesia. La primera teoría que vamos a mencionar es la teoría pretribulacionista. Esta teoría dice, las personas que la postulan dicen que el arrebatamiento de la iglesia viene antes de la gran tribulación. Es decir, que en este momento estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. No viene la gran tribulación. La gran tribulación viene después de que nos hayamos ido. Esta teoría es la más reciente y surge a principios del siglo XIX. Es una teoría muy reciente que se hizo famosa por algunos líderes mundiales que la cobijaron. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la Biblia Scofield, tenemos también a Jimmy Swaggart, y actualmente la gran cantidad de predicadores a nivel mundial se han casado con esta teoría. Y se ha predicado que el arrebatamiento viene primero y luego viene la gran tribulación. Pero dentro de la iglesia cristiana también existe la med-tribulacionista y la post-tribulacionista. Estas teorías son las más viejas, durante siglos han permanecido en la iglesia. Incluso, después usted mismo juzgará si se mantiene desde el Nuevo Testamento esta o esta. La med, como dice medio, el arrebatamiento viene a la mitad de la gran tribulación. La mayoría de personas consideran que la gran tribulación, el anticristo, viene durante 7 años, de acuerdo al libro de Daniel, y que a los 3 años y medio viene el arrebatamiento de la iglesia. Y la post-tribulacionista sostiene que de ninguna manera. El arrebatamiento que viene conjuntamente con la venida de Cristo viene después de la gran tribulación. Bueno, hoy vamos a comenzar un temita, el primer tema sobre estos puntos, y usted juzgará. Trataremos de apegarnos lo mayor que podamos a los estudios que han realizado los hermeneutas y alejarnos un poquitito de lo que es la especulación, el yo creo, el yo considero, el a mí me suena, el yo considero, el que es lógico. No, vamos a ver si nos apegamos a la Sagrada Escritura. Entonces vamos al segundo video. Vamos a comenzar con las etapas, con la teoría med-tribulacionista y la post-tribulacionista. Es decir, me voy a devolver de nuevo para que usted vea. Vamos a empezar con estas dos teorías. Con estas dos teorías vamos a empezar con la med y la post-tribulacionista, que son dos teorías que como que están enlazadas, van de la mano. Y vamos a dejar esta para el final, para que usted juzgue esta en relación con estas, a ver cuál considera usted que es la que usted va a asumir. En realidad, lo que sí sabemos es que Jesucristo viene por la iglesia. En la etapa, las etapas escatológicas de las dos teorías siguientes, no la primera, sino la segunda y tercera, se considera más o menos el siguiente, digamos así, cuadro cronológico. La primera etapa
es la gran tribulación. De acuerdo a Mateo 24, viene una guerra mundial, vienen hambrunas, terremotos y pestes, y viene el anticristo, que es el corazón de la gran tribulación. Es decir, este es el personaje que va a perseguir a la iglesia. La gran tribulación es la persecución de la iglesia. Satanás persigue a la iglesia brutalmente. Así se ve en Amed o en la post-tribulacionista. Ahí vienen los pasajes bíblicos. Usted puede detener el video y ver los diferentes textos que vienen ahí. En la segunda etapa, la primera es la gran tribulación con estos tres acontecimientos. Lo vamos a ver en Mateo 24 en orden. Así se presenta. Luego Mateo mismo 24 nos presenta la segunda etapa, que es la segunda venida de Jesús. Entonces ahí viene un gran terremoto que se describe en Mateo 24, 29 y en Apocalipsis 6, 12 y 17. Y en otro montón de textos, ¿verdad? Pero concretamente ahí. Luego viene la venida de Jesucristo en Mateo 24, 30, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 18. Luego viene simultáneamente con la venida de Jesús la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, que también es descrita por Mateo 24. Luego viene la tercera etapa, que es la ira del Cordero o la ira de Dios. Entonces vienen las 7 trompetas, los 7 truenos, las 7 plagas, un gran terremoto y luego otra venida de Jesús. La post-tribulacionista sostiene que esta segunda etapa es la tercera y que esta tercera es la segunda. Es decir, que primero viene la gran tribulación, luego viene la ira del Cordero, luego viene la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Esa es lo que dicen los post-tribulacionistas. Estas dos teorías, la med y la post, están digamos, tan empatadas a nivel de la Sagrada Escritura que es difícil determinar cuál de las dos tiene razón. Lo iremos viendo con los diferentes temas y usted va a tomar una decisión. Pero sí necesito que usted tenga Biblia en mano, porque si usted no tiene Biblia en mano, usted no va a poder discriminar lo que le estoy diciendo. Se necesita Biblia en mano e ir analizando esto. Entonces tenemos la ira del Cordero, viene una venida de Jesús. La ira del Cordero no se menciona en Mateo 24, de acuerdo a las teorías post y med tribulacionista. Luego viene el milenio, que solamente aparece en Apocalipsis, el Armagedón, y luego viene la última etapa, que es el juicio final, donde viene la segunda resurrección y el juicio final, que sí se menciona en Mateo 25, 31, 46. Estas son las etapas escatológicas, de acuerdo a la Sagrada Escritura. Usted analizando verá qué pasa, cuál es la mejor. Comencemos con Mateo 24:1, hermanos. En la Biblia, aquí viene una traducción literal del original griego. En la parte inferior viene la Reina Valera, viene la Biblia Jerusalén Católica. Entonces tenemos la mejor versión de la iglesia, bueno, la mejor o la más usada por la iglesia cristiana evangélica, la Jerusalén, que es la versión más exacta al original griego, el original griego y la traducción literal. ¿Estamos? No, para no perdernos. Mateo 24:1 dice: y saliendo Jesús del templo, de este templo que usted ve aquí, que estaba en los tiempos de Jesús, estaba total, estaba bien hecho. Saliendo Jesús del templo, cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Mira, Señor, el templo, qué hermoso templo, el que hizo Herodes, el grande. Versículo 2, mas respondiéndoles dijo, y vea lo que dice Jesús: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no dejará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Óigame, de cierto os digo, no dejará. ¿Quién no dejará? ¿Dios o el diablo? No lo dice, ¿verdad? Entonces no podemos decir quién es el que no dejará aquí piedra sobre piedra. Porque podríamos tomar desde el punto de vista, y si estamos siendo críticos de la palabra de Dios, podríamos decir, puede ser Dios o puede ser el diablo. Puede ser el diablo con el anticristo que destruye eso, que la gente tomó eso cuando Tito destruye este templo. Unos 30 años después de que Jesús dijera esto, vino Tito, un oficial romano que termina siendo emperador de Roma, y destruyó esto
dejando solo un muro, el muro de las lamentaciones. Pero aquí yo quiero que usted tome en cuenta esto. De cierto os digo, no dejará aquí piedra. ¿Quién no dejará? Porque si es Dios el que no va a dejar nada, porque esto se va a convertir en Sodoma, como lo leeremos más adelante, es que este estudio se va a entender cuando usted haya escuchado todos los temas que yo le voy a dar. Entonces aquí dice, no dejará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y otro punto importante, dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Esa profecía no se ha cumplido. Porque Tito destruyó el templo, pero dejó un muro. Entonces sí quedaron piedras grandes. Cuando Jesús dice no quedará aquí piedra sobre piedra, se estará refiriendo a un acontecimiento natural, a un gran terremoto, a un acontecimiento que hará que no quede nada del templo. Eso solamente para que recapacite. Vea que bíblicamente dice no dejará aquí piedra sobre piedra. Esa profecía no se ha cumplido. Nadie me puede decir que en el año 70 se cumplió porque quedó el muro de las lamentaciones. ¿Me entendió bien? Estamos esperando que esa profecía se cumpla. Pero también preste cuidado, porque ¿cuándo? No lo dice, ¿verdad? En la explicación yo acoto, Jerusalén será destruido por Tito en el año 70, unos 35 años después de que Jesús dijo eso. El templo de Jerusalén no fue destruido del todo, quedó el muro de las lamentaciones. Se cumplió la profecía, me pregunto yo. Desde el siglo I antes de Cristo Israel no ha sido libre, sino hasta el año 1949. Eso es otro dato. Cuando Jesús estaba aquí con los apóstoles, todos los judíos vivían en Jerusalén. Pero en el año 70 comenzaron los problemas. Y en el siglo II todo Israel es dispersado. Cuando Jesús estaba, Israel era subyugada por Roma. Israel no era libre, no era nación. Desde el tiempo de Jesús, óigame bien, desde el tiempo de Jesús Israel no ha sido libre. Israel fue libre en el año 1949 cuando se convierte en Estado y luego se convierte en nación. Óigame bien, en el siglo pasado, el siglo XX, Israel por primera vez se convierte en nación. Eso es una señal que usted debe tomar en cuenta si quiere analizar estos datos del fin de los tiempos. ¿Está bien? Interesante. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las cosas comenzaron a cambiar para el planeta. Entiéndalo bien. Y después le voy a mostrar textos bíblicos, usted los va a ir viendo, donde usted podrá tomar una decisión sobre la venida de Jesús. Dice el versículo 3, mas sentándose sobre el monte de los olivos, que es donde Jesús se sentaba, se le acercaron sus discípulos diciendo, dinos. Entonces ellos se quedaron pensando, caramba, esto se va a destruir y no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Y entonces llega Jesús, llegan los discípulos y dicen, Señor, dinos, ¿cuándo estas serán? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas claves que Jesucristo hace, que le hacen a Jesucristo, que Jesús va a contestar. ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo, Señor? Danos señales de cuándo. Eso lo va a contestar en Mateo 24. ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señales habrá de tu venida? Entonces va a hablar de la venida de Cristo, la segunda venida, porque la primera venida fue cuando Él nació como humano. La segunda es cuando viene por su iglesia. Y dice, y también del fin del siglo. El fin del siglo es una forma de decir el fin del mundo. O puede decirse el fin del papel de la iglesia aquí en la tierra. Así también se puede tomar. Vámonos al versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Estamos en el versículo 4. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo comienza Jesús contestando estas interesantes preguntas? Y Jesús comienza su discurso de la parusía, su discurso del final de los tiempos, hermanos. Vea cómo empieza Jesús. ¿Cómo comenzó diciendo? Mirad que nadie os engañe. Es lo primero que el Señor va a decir en este caso. Y es interesantísimo, hermanos, porque Él comienza, el discurso no comienza profetizando, sino dice, lo primero que dice es, mirad que nadie os engañe. Jesús inicia con una advertencia, los falsos profetas, la secta, las herejías, que pueden engañar a los mismos elegidos. Así lo va a decir más adelante. Mirad que nadie os engañe. La preocupación de Jesús es, cuidado, los engañan.
Es decir, lo primero que Él quiere es que no seamos engañados. El tema de los falsos profetas, por eso el seminario, después de que yo termine este seminario sobre la venida de Jesús, el segundo seminario va a ser sobre las sectas, sobre las herejías. Porque Jesús le puso mucha atención a los temas de la parucía, de su venida, le puso mucha atención a algo importante. Mirad que nadie os engañe. Miren que van a venir falsos profetas. Mirad, nunca han habido tantas religiones, hermanos, como en nuestro tiempo. Nunca han existido tantas sectas como en el siglo pasado y este siglo, en el siglo XX y en el siglo XXI. Y surgen sectas por todos, sectas que están fundamentadas en la Biblia y sectas que no están fundamentadas en la Biblia, pues son sectas. Estamos llenos de sectas. Por eso mirad que nadie os engañe. De aquí surge algo muy importante, lo que dijo Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No podemos dejar que la iglesia no conozca esto. La iglesia tiene que conocer todo sobre la venida de Jesús para que nadie los engañe. Esta palabra se vuelve indispensable en los últimos tiempos porque hasta los mismos creyentes están siendo engañados por ignorancia, mis queridos hermanos. Y vean lo otro que dice Jesús en el versículo 5, pues muchos vendrán sobre mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Es decir, van a venir muchos y van a decir yo soy Cristo, yo soy un profeta, yo soy esto, yo soy el otro, y a muchos engañarán. Yo quiero pedirte, mi querido hermano, que tú no te dejes engañar. Ese versículo 6 va a ser para el segundo tema. Con esto iniciamos el primer temita sobre la venida de Jesús. En el próximo programa estaremos hablando de un segundo tema porque vamos a ir analizando todos estos temas sobre la parucía. Parucía es venida, ¿verdad? La venida, la parucía de Jesús, la venida de Jesús. Que el Señor me los bendiga ricamente y los espero en el próximo programa.